situación de complejidad, atravesando una situación de reflexión también, de complejidad en el país y que tiene impacto internacional, ¿verdad? Hay muchas preguntas que se están haciendo en este momento que, bueno, se irán contestando con el tiempo y con el debate y con la participación. Sin embargo, estas actividades, aunque estemos a una semana, prácticamente una semana de las Navidades, y aunque estemos en esta situación, nosotros le damos un gran valor. En primer lugar, por el tema, porque como plantea el propio Juan Carlos en el prefacio del libro, es decir, hay un discurso que ya no, o por lo menos puntos, certezas que ya no son tales. Ya no está la certeza del Estado Nacional, ni del sistema capitalista, ni del pensamiento de la modernidad. Todo eso está superado y entonces nos encontramos también un poco huérfanos de un discurso transformador para la sociedad de transición o para el mundo de transición en el que estamos viviendo. Y este trabajo es un aporte para abrir esos caminos de encontrar ese discurso, construirlo. Al principio del siglo pasado se creyó en una certeza, que fue el discurso quizá de la revolución bolchevique, que luego se perdió y fracasó finalmente, para la transformación social. Y quizá desde entonces mismo estamos sin certeza, entonces a buscar. Y este de verdad es un aporte muy importante, como lúcido, como todo lo de Juan Carlos. Yo les voy a leer brevemente la presentación que hace Bonilla para que esté presente, porque tiene que ver con, sobre todo con lo que opinamos del autor. Entonces dice Bonilla: es imposible hablar de una obra sin mencionar a su autor. Toda revolución tiene sus héroes de otras latitudes que expresan en carne viva la vigencia y potencia del internacionalismo militante. Cuando se escriba de manera pausada la historia de estas últimas décadas en Venezuela, Juan Carlos Monedero será considerado, sin duda alguna, como el español de la Revolución venezolana. Entonces, así en este clima de intimidad, le damos la palabra al español de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su asistencia en este acto como con cierta urgencia, ¿no? Mi presencia en Venezuela tiene más que ver con la situación concreta que atraviesa el país y como una muestra también de solidaridad. En los momentos fáciles es sencillo estar en Venezuela y yo siempre he pensado que hay que estar en los momentos difíciles. De hecho, aquí llegamos a los momentos difíciles, incluso los momentos supuestamente más fáciles nosotros los hicimos difíciles, ¿no? A través de planteamientos críticos que nos parecía importante hacer precisamente en los momentos donde todo estaba fluyendo, ¿no? Bueno, pues ahora que otra vez nos enfrentamos a un nuevo reto, bueno, pues es momento de estar aquí defendiendo un proceso que cada vez de las bases, ¿no? Es decir, en Europa que estamos empezando a movernos, a preguntarnos cosas que nunca nos habíamos preguntado porque el bienestar te lo impide, de repente la gente empieza a pensar que quizá en Venezuela, en América Latina, están ocurriendo cosas que reclaman mayor atención que la que imaginábamos, ¿no? Aprovechando también la estancia, pues vamos a presentar este libro que estaba funcionando aquí en las universidades con fotocopias y al final fue una cosa curiosa. Tuve que comprarle mis propios derechos a la editorial para que nos permitiera editarlo aquí. Una cosa de esas locas, ¿no? Uno torpe decidió publicar el libro en Fondo de Cultura Económica pues porque es una garantía de calidad, es una garantía también de presencia, ¿no? Yo creo que
que la intelectualidad crítica, la intelectualidad de izquierdas, tiene muchos problemas para ser reconocida. Y una manera de obtener ese reconocimiento es publicar donde ellos publican, donde publican aquellos que nos niegan espacio. Y por eso el esfuerzo de publicar en Fondo de Cultura. Pero claro, en esa urgencia de colocar el texto ahí, no se me ocurrió reclamar la propiedad de mis propios derechos, ¿no? De manera que se los quedaron ellos, y cuando le planteamos que queríamos que saliera el libro, aquí dijeron, bueno, por un módico precio, bastante alto, por cierto, ¿no? Y bueno, como teníamos ganas de que saliera aquí, pues lo hicimos, ¿no? El libro es un libro, fíjense ustedes que a menudo en los actos que hemos solido hacer aquí en Venezuela, pues muchas veces han estado llevados por un ánimo de la pelea política, ¿no? A menudo buena parte de las intervenciones han estado marcadas por el hecho de que un profesor de la Complutense, una universidad con su prestigio, que en términos abstractos debiera apoyar a la oposición y debiera apoyar a los que enfrentan este proceso, pues de repente hay un profesor de la Universidad Complutense que plantea todo lo contrario. Y en ese sentido, buena parte de las intervenciones que yo he tenido en Venezuela, pues a menudo han estado marcadas por esa urgencia electoral o por esa necesidad de contrarrestar las presiones, ¿no? de todo ese sector mediático, de ese sector estadounidense, de todo ese establishment mundial que señaló a Venezuela como el enemigo a batir. Pero también fíjense ustedes, desde el comienzo de la llegada aquí, siempre estuvimos haciendo seminarios más de fondo, ¿no? Seminarios más de debate, más complicados también, ¿no? Es verdad que cuando uno va profundizando en el conocimiento, el público se restringe, ¿no? Es decir, que no es igual cuando pusimos en marcha el DVD para formación política, que teníamos como objetivo los sectores populares, que otro planteamiento que ha tenido el SIM desde el comienzo, que era formar a formadores, ¿no? Y que hubiera realmente cuadros con una profunda preparación para enfrentar, bueno, pues los problemas de un proceso, de la complejidad del proceso bolivariano, y al mismo tiempo con la referencia de lo que estaba ocurriendo en el mundo y, por tanto, de lo que estaba ocurriendo en tres grandes autopistas que son, de alguna manera, lo que organiza este libro, que es el desarrollo del sistema capitalista, el desarrollo de los estados nacionales y el desarrollo de lo que llamamos el pensamiento de la modernidad. Fíjese que a menudo en Venezuela, sin saberlo, se están planteando alternativas a estas tres grandes autopistas que son las que marcan el funcionamiento de prácticamente el grueso de los países del mundo. El desarrollo del sistema capitalista, aquí se está intentando hacer muescas en esta lógica capitalista. El desarrollo de los estados nacionales modernos, que se han basado históricamente en las democracias representativas, en los parlamentos, en esa lógica que nace de la Revolución Francesa basada en partidos y elecciones cada 4 años. Aquí se intenta reinventar, recuperando uno de los principales enemigos de la democracia representativa, que es la Comuna de París de 1871, y la recuperación de un elemento medieval. La burguesía siempre tuvo mucho interés en presentar a la Edad Media como la Edad Oscura, ¿no? Porque de manera tal que si la descalificaban atribuyéndole solamente sombras, no nos fijaríamos en que, por ejemplo, el derecho revocatorio estaba en la Edad Media, o que en la Edad Media el representante era el mandado, no como ahora que el representante creemos que es el mandatario, ¿no? Cuando realmente es el mandado, ¿no? De repente, cuando uno mira la Edad Media, uno descubre que hay una clara diferenciación entre el poder del rey, el poder del pueblo y el poder del representante. El representante tiene que obedecer al pueblo delante del rey. Eso desaparece en esta democracia representativa, donde solamente hay los representantes y el poder, que son lo mismo, y el pueblo, que no puede opinar hasta dentro de 4 años. Resulta que esa otra gran autopista, que es el corazón que articula la política en el mundo occidental, sin duda, aquí se está intentando cuestionar con cosas tan sutiles pero tan poderosas como la existencia del revocatorio, pero sobre todo con este intento de reinventar la democracia, que son los consejos comunales, que son la reorganización de ese Estado sobre la base de los consejos comunales. Y también, fíjense ustedes qué importante, a través también de la reinvención supranacional. Es decir, que los estados nacionales a día de hoy están siendo cuestionados por arriba y por abajo.
son demasiado grandes para cosas que en nombre de la democracia se hacen mejor en niveles inferiores, como puede ser en este caso las comunas, municipios o la reinvención de lo local, que está en marcha en Venezuela, pero por arriba también hay problemas que no se pueden solventar en modo alguno en el ámbito del Estado nacional y hay que ir a instancias supranacionales, a instancias regionales, y de ahí otra vez aparece Venezuela como la impulsora de la ALBA, de la CELAC, de la UNASUR, del Mercosur, es decir, de una serie de elementos que reinventan el Estado nacional, ya digo, en un ámbito supranacional que no se parece a aquellos que nos estábamos inventando en Europa con el referente claro de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea, que, como su propio nombre indica, tiene un peso en lo económico y no en lo social o en lo político. Y fíjense, la tercera gran autopista, la autopista del desarrollo capitalista, cuestionada en Venezuela, la autopista de los estados nacionales modernos, cuestionada en Venezuela, la tercera autopista es más difícil de entender, porque es la autopista de la manera de pensar, la autopista del pensamiento moderno. Y siempre nos cuesta mucho pensar el pensamiento, ¿no? En el libro hay muchos ejemplos que ustedes me han escuchado contar estos años y que son los ejemplos que me han ayudado a construir este libro a través de los ejemplos que he procurado siempre poner a mis alumnos para que pudieran entender estas cosas. Yo siempre leí en Levi Strauss, un autor estructuralista francés, un ejemplo que siempre me golpeó, ¿no? Que era el hecho de que en un cementerio de París un hombre negro estaba depositando en una tumba unos alimentos, unos panes, unos jugos recién exprimidos, unas hallacas, y en eso hay un parisino blanco que ve a este hombre depositar los alimentos y se acerca irónico y le dice, ¿qué? ¿Que va a salir su pariente a comerse estos alimentos? Y el hombre negro le dice al hombre blanco, sí, cuando salga el suyo a oler y ver las flores que le ha traído, ¿no? Señor Pacheco, ahí tenemos a Damaris, buenas, ¿cómo estamos? Saludos. Bueno, pues en el ejemplo el hombre blanco que recibe como respuesta esa ironía que le decía al hombre negro de que si se iba a comer los alimentos su difunto, y le contesta, claro, cuando tu difunto vea las flores que le has traído o las huela, nos ayuda a entender que llevar flores o llevar comida forma parte de la misma metáfora, ¿no? Los entierros, saben ustedes que son para los vivos, no son para los muertos, ¿no? Por eso nos gastamos tanto dinero en las coronas de flores. Cuanto peor te has portado con el difunto, más dinero te gastas en las flores, ¿no? Para intentar ahí, de alguna manera, compensar esa culpa, ¿no? ¿Qué diferencia con lo que estamos viendo en estos días? Antes de ayer me entrevistaban en Televisión Española y me decían, bueno, ¿y este fervor religioso por un líder político? ¿No? Como que no se entiende, ¿no? En Europa yo le decía, mire, si Jesucristo repartió panes y peces un día, imagínense Chávez que da a todo un pueblo de comer 3 veces al día, ¿no? Imagínense ustedes el fervor que tiene que sembrar este señor, ¿no? Bueno, les decía que la tercera gran autopista junto al capitalismo y el Estado es la modernidad, ¿no? La modernidad es una forma de pensamiento que tiene 4 grandes ideas. Fíjense ustedes que las tenemos metidas en el tuétano del pensamiento. Y una de las cosas que pretende hacer el libro, también por eso se llama el gobierno de las palabras, es porque tenemos que entender que las palabras inventan la realidad. Las palabras, fíjense ustedes, la discusión medieval, al final la palabra perro muerde y la palabra fuego quema. Si yo digo que la Tierra es plana, se convierte en plana para los hechos de la navegación. Si yo digo que el SIDA es una enfermedad de negros, prostitutas, yonkis y maricos, los estoy descalificando y por tanto no voy a invertir un solo dólar en buscar algo para solventar. En cambio, cuando de repente el SIDA empieza a cobrar otro nombre por las presiones de los enfermos, por las presiones de las asociaciones de familiares, porque Freddie Mercury, porque Magic Johnson, porque Rod Hudson se declaran enfermos de SIDA y de repente el SIDA cambia. No cambia en su materialidad física, pero cambia en su lectura. Y hoy en el mundo occidental nadie se muere ya por SIDA. Fíjese que cambiar el nombre de las cosas es cambiar la realidad de las cosas. Una vez más, qué grandes intuiciones ha tenido Venezuela, qué grandes intuiciones ha tenido América Latina al hacer un esfuerzo por inventar nuevos nombres. No era gratuito llamar a Venezuela República Bolivariana de Venezuela, aunque sí va a seguir llamando Venezuela, porque en el nombre estaba ocurriendo también una transmutación.
Igual que las religiosas que entran en un convento se cambian el nombre para indicar que están en una nueva realidad, los países que empiezan a caminar por una revolución no está mal que empiecen a cambiarse el nombre, porque los nombres los hemos heredado. Los nombres nos vienen de atrás. Leía este fin de semana con mis alumnos en Madrid el Manifiesto Comunista, no tanto por leer el manifiesto, que es una lectura apasionante, sino para enseñarles cómo no saben leer. Como un estudiante enfrenta un texto que es de 1848 y lo está leyendo con las palabras y los contextos de hoy. Y por tanto, lo primero que tiene que entender es que no, que eso es un error, que tú no puedes leer El Príncipe de Maquiavelo de 1513 pretendiendo que cuando Maquiavelo habla del Estado está pensando en el Estado actual. Y que por tanto tenemos que ser capaces de salirnos de las propias palabras para poderlas entender. Bueno, pero fíjense ustedes que eso es muy difícil, ¿no? Pensar el pensamiento, y todos nosotros somos rehenes del pensamiento moderno. Todos nosotros somos el lenguaje, yo no me canso de contarlo a mis alumnos, el lenguaje no lo hablamos, el lenguaje nos habla en sus metáforas. En las metáforas incluso, fíjese, ahora que está esta discusión, ¿no?, de gente que no somos creyente, pero que no hemos tenido problemas. Yo colgaba ayer un tuit que decía, un ángel negro le dijo a Dios, manda un ángel distinto a Venezuela, y vio a Chávez sufriendo con un niño y le dijo, este es, ¿no? Y hay gente que ha escrito en Twitter, el ateo monedero, escribiendo tweets religiosos, ¿no? O Mújica, que no es creyente, diciendo que iba a orar, ¿no? Gente que no termina de entender, gracias, que no termina de entender absolutamente nada. Pero fíjese, les decía que en nuestra lengua, en nuestro español que hablamos, está lleno de metáforas que si no nos damos cuenta no nos permiten avanzar. Se convierten en cárceles, otra vez el gobierno de las palabras. Fíjese que si nos hemos educado diciendo no hagas el indio, esto es una merienda de negros, no seas gitano, no seas judío. Claro, después, ¿cómo vas a respetar a los indios, a los negros, a los gitanos, a los judíos? Si en el propio lenguaje, en las metáforas con las cuales tú te expresas, están ya descalificados, ¿no? Yo siempre cuento, cuando ganó Evo Morales las elecciones, los periódicos titularon primer indígena presidente de Bolivia, y como 2 días después había un chiste en la prensa, allí en La Paz, donde había 3 señoras muy elegantes jugando a las cartas, al bridge, en una mesa redonda con sus joyas, y una mira el periódico de lado y pone Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia. Y la señora le pregunta a las otras, ¿pero un indio puede ser presidente de un país? Y le dice una de las otras, claro, de la India. Fíjese que cuando uno, ya digo, interioriza las palabras, o recuerdo en Quito una indígena decir, mañana tengo que disfrazar a mi hija de indígena porque es el Día Nacional del Ecuador, ¿no? Es decir, que esas, ya digo, esas interiorizaciones que no nos impiden, pero que no nos permitan, que nos impiden avanzar. Por eso insisto que importante es darnos cuenta de que hay un gobierno de las palabras. Una parte del libro lo dedico a discutir cómo los conceptos que están articulados, fíjense ustedes, desde tanques de pensamiento, al final nos encadenan. Yo tengo una pelea en España porque los sindicatos hablan constantemente del mercado de trabajo. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda, la gran diferencia entre un modelo capitalista y un modelo que quiere empezar a dejar de ser capitalista, es que los seres humanos no somos una mercancía, de que los trabajadores no son una mercancía. Y por tanto, en el momento en que tú hablas del mercado de trabajo, estás interiorizando que somos sujetos en un mercado a la ley de la oferta y la demanda, y que por tanto nuestros salarios o nuestras posibilidades de tener un trabajo están vinculadas, ya digo, a lo mismo que vincula la producción y el precio de las patatas o de las caraotas. Fíjese que Luis Bonilla también, yo le regaño mucho, utiliza siempre el término gobernabilidad, ¿no? El concepto de gobernabilidad, que es un concepto que se inventa la derecha dura norteamericana. Es un concepto que no se lo inventan, pero que lo ponen en circulación Samuel Huntington. Huntington, que es el maestro de Fukuyama, es el discípulo de Berzezinski, son discípulos de toda esa gran derecha norteamericana responsable desde los años 50 de buena parte de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en América Latina. Huntington, que es el autor, digamos, podemos decir que es el autor del concepto de gobernabilidad, fue el que recomendó a Johnson bombardear con napalm en Vietnam
porque así el Vietcong iba a ir a las ciudades y en su lectura era más fácil cazarlos en las ciudades que en el campo. Este es Huntington, el tipo que después en la academia lo leemos, lo estudiamos y les damos fotocopias a nuestros alumnos para que lo estudien. Y es el que pone en la discusión política el concepto de gobernabilidad en un momento en donde la izquierda está poniendo el concepto de legitimidad. La discusión es si hay una crisis de legitimidad o una crisis de gobernabilidad. La izquierda decía hay una crisis de legitimidad en los años 70, que es donde va a surgir la alternativa de Salvador Allende. Si la crisis es de legitimidad, la culpa la tienen los gobiernos ilegítimos porque están fomentando, Víctor, buen día, porque están fomentando estos gobiernos de la derecha, están fomentando terminar con los estados sociales y empezar a caminar en pos del neoliberalismo. Claro, si hay un problema de legitimidad, el problema lo tienen los gobiernos, pero si hay un problema de gobernabilidad, el problema lo tiene la ciudadanía, que está ingobernable. La izquierda nunca debiera hablar de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque el corazón, fíjense ustedes, si me dijeran que resumiera en 2 palabras los problemas que tenemos en todas nuestras sociedades, incluida la Venezuela en revolución, los 2 problemas centrales son, uno, que la ley del valor la tenemos interiorizada, es decir, que hemos interiorizado que nuestra relación social se hace sobre la base de la relación de intercambios de mercancías, y la segunda es que hemos interiorizado que el conflicto es malo. Y fíjense que los 2 elementos que en Venezuela funcionan como una intuición que siempre ha mantenido el presidente Chávez, la intuición de que hay que terminar con esta concepción mercantil de nuestras relaciones. Hay todas unas teorías en la sociología que son las teorías del don. Las teorías del don, si quieren ahora las hablamos un poquito porque son bien relevantes. Las teorías del don de Marcel Mauss y otros autores lo que plantean es que en vez de intercambiar como mercancías, regalamos las cosas. Fíjese, les adelanto una cosa que la he visto, la vi anoche y esta mañana, ¿no? Después de haber profundizado en estas teorías, después de estar preguntándome por qué, fíjense ustedes, en el momento de mayor crisis del capitalismo, quien está en dificultades es la izquierda, ¿no? Que es una de las preguntas relevantes, ¿no? ¿Por qué en el momento de mayor crisis del capitalismo quien está realmente en problemas es la izquierda mundial, que no tiene ideas, que no tiene alternativas, que no sabe cómo salir del asunto, ¿no? Y ayer, fíjense ustedes, paseando yendo hacia el hotel o esta mañana yendo para acá, veo que Venezuela, hay muchas partes de su relación, de como ustedes son, de su calle, que no están mercantilizadas, ¿no? Hasta fíjense ustedes, hasta en la propia exuberancia de las mujeres hay una manera de regalar cosas, aunque sea a la vista. Cosas que en el ámbito europeo no se regalan, sino que se venden. Hasta el propio escote de una mujer, ¿no? Que aquí forma parte de una lógica no mercantilizada, sino de algo que pertenece a las mujeres, que pertenece a su propia manera de estar en el mundo, que pertenece a su relación con los hombres y que forma parte de un tipo de relación que no está mercantilizada. Fíjese que también hay peleas que entran por la mercantilización. Cuando de repente entra la cirugía, cuando de repente entran otro tipo de elementos, ahí sí que ya se está mercantilizando. Pero si no, no. Como me ha gustado ver anoche o esta mañana un anuncio de mujeres diciendo Chávez te quiero, y esas mujeres no eran el modelo de belleza de los noticieros de Europa, sino que eran otro tipo de belleza y que era una belleza, insisto, no vinculada a esa mercantilización también de la belleza. No olviden ustedes que, por ejemplo, los McDonald's, todos estos negocios tienen, cuando contratan a un trabajador o trabajadora, una de las exigencias es que tienes que sonreír al cliente. Es decir, están comprando también, en esta relación mercantil, están comprando también tu supuesta simpatía, igual que compran tu belleza. Fíjese que esas cosas aquí todavía no están mercantilizadas, o por lo menos no están totalmente mercantilizadas, y eso hace de un país como Venezuela un sitio raro, ¿no? Un sitio raro porque, sin darse cuenta, con esa intuición de que hay cosas que no se deben mercantilizar, está planteando alternativas, ya digo, a ese modelo donde cualquier tipo de intercambio entre los seres humanos se hace a través del mercado. ¿Qué me vendes? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me pagas por esto? Fíjese que el segundo elemento importante que les decía es que aquí hay una intuición profunda del conflicto. Yo creo que en Venezuela, desde el momento, el presidente Chávez y ustedes han entendido que si no era peleando, no les iba a resultar posible
salir de ese sumidero neoliberal en el que está entrando ahora mismo Europa. Y fíjense que esa discusión también tan académica de que hay que buscar consensos, hay que buscar la gobernanza, hay que buscar los acuerdos, el planteamiento era no, lo que hay que buscar es los disensos, lo que hay que buscar es los conflictos. Hay una pelea en el ámbito europeo donde hay muchos autores revisionistas que están diciendo que fue la Unión Soviética la que trajo la lucha de clases a Europa, como si antes de la revolución bolchevique no hubiera lucha de clases. Parece que la lucha de clases solamente existe cuando los de abajo se levantan frente de los de arriba. Hay una frase que ustedes habrán escuchado, yo creo que la metí en el libro, de Warren Buffett, más conocido por Warren Buffett, la tercera fortuna del índice de Forbes, dijo no hace mucho: hay lucha de clases, por supuesto que hay lucha de clases, la estamos radicalizando nosotros y la vamos ganando nosotros. Una expresión que te dice un tipo que se da cuenta de cómo el modelo capitalista está estirando demasiado la cuerda. Y en ese estirar demasiado la cuerda son ellos los que más tienen que perder, porque son los que más tienen. Recordemos antes de ayer diciendo Mujica, el presidente de Uruguay, diciendo es que vivo muy bien sin tener mucho porque así no tengo miedo de que me lo quiten, ¿no? Es decir, en cambio, Warren Buffett tiene mucho miedo de que le quiten porque tiene mucho, ¿no? Y dice, cuidado, que este sistema capitalista está teniendo una lógica terrible, terrible, y puede romperlo todo. Igual que Keynes, en el año 36, cuando escribe la teoría general, termina la teoría general diciendo: o el Estado interviene en la economía, o el Estado regula el mercado, o se nos van a hacer todos bolcheviques, ¿no? Ese Keynes que es acusado por mucha gente de... Yo creo que está sonando mi teléfono. Ese Keynes que es acusado por mucha gente de socialista, al revés. Lo que estaba buscando Keynes era que no se hundiera el sistema capitalista que formaba parte de su modelo vital. Bien, retomo lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo que en el libro lo que planteo son anteojos para ver en un mundo donde es muy difícil ver. Es todo muy confuso, ¿no? Fíjense que si la realidad fuera evidente no haría falta ciencia social. Hay cosas que están ahí, pero necesitamos quitarle los velos. Los poetas lo hacen. Los poetas, fíjense ustedes, tapan para ver, igual que nosotros en la playa nos tapamos un poquito para parecer que mostramos más, ¿no? Pues la ciencia social de alguna manera tiene que hacer algo similar, ¿no? Tiene que, de alguna manera, empezar a tapar y a destapar para hacer que emerjan, ¿no? Realidades que están ahí, ¿no? Es decir, que Venezuela no estaba siendo más socialista era una cosa que estaba en cierto ánimo, pero tiene que venir el profesor Víctor Álvarez a escribir sus libros para que eso de repente emerja. Bueno, pues en este libro yo he intentado, ya digo, en un momento de confusión, donde lo que llamamos los marcadores de certeza ya no funcionan, y fíjense ustedes, y esto es muy relevante entenderlo, el principal marcador de certeza que el libro empieza planteando, fíjense ustedes, que vivimos en sociedad para burlar la muerte. Fíjense qué afirmación fuerte. Todo lo que hacemos en sociedad, lo que hacemos es para intentar luchar contra la muerte, porque el ser humano, desde que tiene conciencia, lo que hace es intentar burlar la muerte. Fíjese que en uno de los capítulos del libro, cuando planteo la evolución del ser humano, hay una cosa que a mí siempre me sorprendió, y es que en el año 500.000 antes de Cristo aprendemos a hacer fuego. Tardamos 300.000 años en socializarlo. Por eso en todas las culturas existe el mito de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. ¿Saben ustedes qué hacemos inmediatamente después de empezar a desocializarse a la producción del fuego? Empezamos a desarrollar el lenguaje. O sea, en torno del fuego empezamos a desarrollar el lenguaje. ¿Y saben ustedes qué empezamos a hacer nada más desarrollar el lenguaje? Empezamos a enterrar a nuestros muertos, ¿no? Es decir, nos inventamos la figura de Dios, porque al ser humano le resulta intolerable pensar que estamos solos, ¿no? Nos resulta intolerable pensar que tantas maravillas no pueden tener algún tipo de origen. Necesitamos inventarnos algún sentido a este hecho, ¿no? Y en ese sentido, fíjense ustedes, bueno, pues tiene 1000 formas, ¿no? Donde, por supuesto, una de ellas es el tema de la religión. Necesitamos, ya digo, burlar la muerte. Y en ese sentido, fíjense ustedes, Dios ha sido un elemento esencial. Estamos viendo ahora mismo cómo, con motivo de la enfermedad del presidente Chávez, un pueblo creyente, un pueblo con fe,
ha arrastrado a mucha gente que no tiene o que no tenemos fe, nos ha arrastrado a participar de eso. Pero también fíjense ustedes, una cosa que emerge es que hay mucha gente que tampoco ya cree, ¿no? Es decir, que Dios, que era el gran marcador de certeza de nuestras sociedades, ya no sirve para seguir cumpliendo ese papel, ¿no? Fíjese que saben ustedes que para hacerte santo tienes que demostrar 3 milagros, ¿no? Cuando hicieron santo por procedimiento de urgencia a Monseñor Escrivá de Balaguer, porque si esperaban un poquito iba a pasar como el padre Maciel de los Legionarios de Cristo, iba a salir, bueno, pederasta, bueno, todo lo que ustedes quieran imaginarse. Por eso lo santificaron por procedimiento de urgencia. Bueno, saben ustedes que los milagros te los tienen que demostrar y tal. El milagro más elaborado de este señor era que le había quitado a una señora unas piedras del riñón, o sea, que era diurético, ¿no? Lo cual no parece que fuera un gran milagro, ¿no? Uno podría decir, no sé, crúzate el estrecho levitando, algo así, ¿no? Claro, el desarrollo tecnológico, fíjese que es uno de los elementos centrales de la reflexión del mundo occidental. El desarrollo tecnológico ha ido sustituyendo a Dios, pero fíjese, ahí tenemos un agujero no resuelto. Y fíjese que empieza el libro diciendo que vivimos en sociedad para burlar la muerte, es decir, para burlar la muerte en lo económico a través de la división del trabajo, para burlar la muerte en lo político teniendo metas comunes, para burlar la muerte en lo normativo teniendo la previsibilidad de que los demás se van a comportar como nosotros nos vamos a comportar, pero al final, ¿qué ocurre? Al final, inevitablemente todos nos morimos y necesitamos burlar la muerte también, dándole sentido a la vida, dándole algún tipo de trascendencia que puede estar en los hijos, en la patria, en Dios, en haber hecho el bien, en quedarnos en la memoria de los otros, pero necesitamos inyectar esa certeza. En Crimen y Castigo, Dostoyevsky dice, si Dios ha muerto, todo está permitido. ¿Por qué? Porque la muerte de Dios no la hemos sustituido todavía por nada. Hay un libro que yo lo narro en este trabajo que me sorprendió mucho, que era un debate entre el cardenal Martini, un cura interesante, un cura serio, un cura honrado, y Umberto Eco. Entonces el libro se llamaba ¿En qué creen los que no creen en Dios? Y eran cartas que se contestaban mutuamente, ¿no? Entonces en la tercera cuarta, hacia el final, el cardenal Martini escribe, es que si no existe Dios, él de alguna manera, sin citarlo, pero recupera esa frase de Dostoyevsky de Crimen y Castigo, es que si Dios ha muerto, todo está permitido. Si no hay un castigo, nadie haría el bien. Es que si no hay temor de Dios, todos nos vamos a comportar como sinvergüenzas. Y le contesta Umberto Eco, recordando a un viejo comunista, diciendo, es que es todo lo contrario. Es que es todo lo contrario. Es que los que no creemos en Dios estamos a solas ante nuestra propia conciencia y por tanto no hay engaño posible, no hay ninguna posibilidad de evitarlo. Cuento en el libro algo que me enamoró, 2 cosas cuento vinculado a esto, ¿no? Una es cuando Mussolini encarcela, Antonio Gramsci encarcela también a De Gasperi, que era el secretario general de la Democracia Cristiana, ¿no? Entonces, Mussolini tiene al secretario general del Partido Comunista y tiene encerrado también al secretario general de la Democracia Cristiana, y a los dos les ofrece firmar una carta alabando al Duce, alabando al líder Mussolini, y entonces los suelta. El demócrata cristiano firma, el comunista no firma. Y el comunista se va a pudrir en la cárcel porque también se llevaba mal con Stalin, y Stalin no mueve un dedo para sacarlo de la cárcel. Hay una pregunta interesante y es ¿por qué? ¿Por qué firma De Gasperi el demócrata cristiano y por qué no firma el comunista, ¿no? Yo siempre cuento a mis alumnos una historia que ustedes, no sé si se la he contado alguna vez aquí, que en un momento de una baja popularidad de Nerón decide hacer unos juegos trae a 30 leones de Namibia y pide que traigan a 100 cristianos, no alimenta a los leones durante una semana y cuando llega el gran día suenan las trompetas, se abren las puertas, salen los leones, salen los cristianos, gran polvareda, y cuando baja el polvo se ve que están los huesos de los leones y están los cristianos con el estómago lleno porque se han comido a los terribles animales. Y Nerón grita, imbéciles, os dije cristianos, no demócratas cristianos, ¿no? En el chiste entendemos también por qué De Gasperi firma, porque un demócrata cristiano no tiene que rendir muchas cuentas, en cambio un comunista sí. Un comunista, qué difícil es que el líder de los comunistas salga a la calle cuando sus camaradas están peleando contra los fascistas o están siendo encarcelados.
Otra historia que cuento en el libro vinculada a esto es Jorge Semprún, un líder del Partido Comunista en España de la clandestinidad, tienen varias reuniones y al final del día tienen la última reunión y no viene uno de los camaradas del Comité Central y no viene contra el protocolo, esperan 15 minutos pero se van, él aguanta 5 minutos más pero se va porque el protocolo obliga, porque si no ha llegado es porque ha caído, ¿no? Entonces el tipo empieza a hacer una reflexión, se siente mal, cuántos camaradas han caído, cuántos camaradas están en la cárcel, cuántos camaradas han dado su vida y él todavía no. Y seguro que su camarada, su hermano, su amigo está en la cárcel, estará siendo torturado. Y él había quedado con su camarada detenido en un piso en la calle Concepción Bahamonde 3. Y el tipo sabe que el protocolo dice que ni se te ocurra ir a dormir al piso, porque es que lo van a torturar. Y sintiéndose mal como comunista, porque él no ha caído, decide ir a dormir al piso de Concepción Bahamonde 3. 15 años después, nada más salir de la cárcel, se reúnen y los dos viejitos van caminando en silencio y uno le dice, el que ha salido de la cárcel, le dice al otro, oye, aquella noche que me detuvieron, ¿fuiste a dormir al piso de Concepción Bahamonde 3? Y el otro dice, sí, qué idiota eres. Pero sabía que ibas a hacer esa tontería y me dio mucha fuerza para no delatar a ningún compañero, porque sabía que eras tan tonto que ibas a dormir en ese piso, ¿no? Bueno, pues les decía que fíjense ustedes en esta pelea de los marcadores de certeza, es verdad que Dios puede ser una ayuda, pero los que no creen en Dios necesitan también reforzar otro tipo de compromisos, otro tipo de trascendencia. Y ahí nos encontramos, fíjense ustedes que Dios ha muerto en la expresión de Nietzsche, pero todavía no hay tanta gente con ese compromiso fuerte de sustituir a Dios por esta camaradería que en los momentos difíciles han tenido, por ejemplo, los militantes de la izquierda. En el mundo actual, fíjense ustedes, ya digo, se cae la idea de Dios, se cae la idea de las ideologías. ¿Qué significa ser de izquierda? Eres de izquierdas cuando estás a favor de la redistribución de la renta pero golpeas a tu mujer o desprecias a los inmigrantes o contaminas el medio ambiente. Se cae la Unión Soviética y de repente sabemos que el socialismo es la música que nos gusta, pero sabemos que no es el socialismo del siglo XX, algo ha fallado ahí. O también nos preguntamos qué ocurre con el mundo familiar, cuando la familia está adquiriendo nuevos contornos. Por eso, fíjense ustedes, les decía que tenemos clara la autopista del capitalismo, tenemos más o menos clara la autopista de los estados, sabemos que tenemos que superar el capitalismo, sabemos que tenemos que superar los estados, pero fíjense las dificultades de inventar el estado comunal, pero ¿qué hacemos con nuestra manera de pensar? Ahí entonces, insisto por enésima vez, el gobierno de las palabras, tenemos que darnos cuenta de que el pensamiento nos está pensando a nosotros y que hay 4 rasgos del pensamiento moderno que todos y cada uno de nosotros lo tenemos aquí adentro sin darnos cuenta. El pensamiento moderno es lineal, tiene esa idea de progreso en la cabeza y de repente somos incapaces de pensar que no hay que progresar. Somos incapaces de pensar, fíjense ustedes, y ahí me gustaría discutirlo con Víctor, de que hay que decrecer y no crecer. Fíjese que una buena idea central de la izquierda es que tenemos que aumentar el crecimiento. Bueno, pues ahora hay una parte de la izquierda que lo que dice es que hay que decrecer o que hay que crecer de manera diferente. Fíjese que la izquierda siempre ha pensado que si había una flecha del tiempo siempre ascendente, la revolución lo que tenía era que acelerar la flecha del tiempo. Y resulta que no. Resulta que, lo planteamos también en el libro con Walter Benjamin, que las revoluciones, a lo mejor, a diferencia de lo que decía Marx, porque para Marx las revoluciones eran acelerar los tiempos. Y resulta que dice Walter Benjamin que las revoluciones a lo mejor lo que son es activar los frenos de emergencia. Y cuando yo miro la revolución bolivariana, veo que a lo mejor en vez de activar la flecha del tiempo, lo que está haciendo es frenando barbaridades. Y que seguramente una parte importante que ustedes están haciendo sin saberlo, es frenando. Fíjense ustedes, y ustedes están frenando el camino hacia el desastre. Porque ahí, fíjense ustedes, en esta crisis de las certezas, leemos a Marx, pero con distancia. Yo siempre digo lo que decía mi maestro, ni Marx ni menos. Claro que hay que leer a Marx, pero cuidado, porque Marx entiende que hay una flecha del tiempo y al final va a venir el paraíso, y no es verdad. Lo único que está escrito es el desastre. No está escrito que detrás del desastre venga el paraíso, no es cierto.
Detrás del desastre puede venir la sexta extinción del ser humano, de todos los seres vivos, como las anteriores 5 extinciones que ha habido en la historia. Buenas. Ha habido 5 extinciones en la historia, pero esta es causa nuestra. Por eso hay una parte importante del libro donde, como un eje transversal, aparece lo ecológico. ¿Cuándo vamos a dejar de pensar la economía sin entender que el planeta Tierra está amenazado de desaparición? Que hay medio planeta Tierra que ya no es utilizable, pero seguimos pensando en términos de un crecimiento industrial, de un crecimiento de infraestructuras que sigue sin darse cuenta de que hay que pensar los límites al respecto de nuestro planeta Tierra. Dilma anuncia que van a abrir cientos de aeropuertos, cuando lo que tenemos que hacer es intentar dejar de usar aviones. Es decir, muchas cosas que las sabemos pero que todavía ni mucho menos las aplicamos, porque en el disco duro de nuestra manera de pensar está que progresar es bueno. E insisto, una de las cosas de la revolución bolivariana ha sido frenar ese desarrollo del sistema capitalista, frenarlo, no acelerarlo. En cambio, saben ustedes que Marx celebraba la ocupación inglesa de la India, porque decía que eso aceleraba la llegada del sistema capitalista y por tanto aceleraba la llegada del socialismo. Eso hoy no es cierto. Fíjese que por eso el libro empieza con la confusión de la época, porque las cosas que eran antes más sencillas hoy son infinitamente más complicadas, hoy están mucho más enrevesadas. Vete a hacer una campaña electoral diciendo que hay que decrecer, a ver si vas a ganar votos. Vete a una campaña electoral diciendo que hay que consumir menos en vez de consumir más, a ver si vamos a ganar votos. Dile que la revolución no es acelerar los tiempos, sino que es echar los frenos de emergencia, a ver si pierdes votos o los ganas, ¿no? Bien, la segunda rasgo que lo tenemos metido en nuestra cabeza es el productivismo, que tiene mucho que ver con esto, que siempre más es mejor. Y ahí contamos otra vez las anécdotas que ustedes conocen del margariteño a las 10 de la mañana con la cabeza apoyada en su barca, mirando el mar, y el alemán que viene y dice: ¿no salió usted ya a pescar? Sí, salí esta mañana. ¿Y por qué no sale otra vez? Pues ya salí esta mañana. Pero si sale usted otra vez, podrá obtener el doble, y que entonces pues se podrá usted comprar un bote más grande, y entonces pues sacará usted entonces ya el doble, el triple, el cuádruple, y entonces pues con el dinero que gane con eso va a poderle poner un motor, y entonces pues coño ya, y entonces unas redes, y entonces pues ya una barcaza con radar, y entonces pues con lo que habrá pescado podrá comprarse un helicóptero y buscar las bancadas de peces, y entonces bueno, que ya tendrá usted tanto dinero que podrá tumbarse a ver el mar, pendejo, lo que estaba haciendo cuando viniste a importunarme con tu mensajito, ¿no? Fíjese que tenemos como interiorizado, ¿no?, ese elemento productivista, o esos evangelistas que llegan a un pueblo de la Amazonía y les regalan unos machetes, vuelven al año siguiente y dicen: ¿qué? ¿Habéis sacado el doble? Y dicen: no, hemos trabajado la mitad, ¿no? Es decir, con esa idea siempre del productivismo que tenemos interiorizada, ¿no? Y que también tenemos que terminar con ella. Esa frase que algunos en la Plaza de Bolívar, de Simón Bolívar, que nos hace daño, ¿no? Y si la naturaleza no nos hace caso, la obligaremos a obedecernos, ¿no? Que dices: ups. Es una frase que hoy duele, ¿no? Porque la naturaleza ya grita. Ese libro tan hermoso de Leonardo Boff, El grito de la tierra. Antes la naturaleza no gritaba, ya está gritando, ¿no? El tercer elemento importante del pensamiento moderno, que lo tenemos interiorizado, el eurocentrismo, ¿no? Siempre lo que viene de los países centrales es más importante que lo nuestro propio. Ese malinchismo que dicen los mexicanos, pero que yo también lo he conocido como miembro de un país de la semiperiferia, o cada vez más de la periferia europea. Estuve hace 2 semanas en Londres dando una conferencia es como los chistes, había un griego, un portugués, un italiano y un español, ¿no? Era sobre los países del sur, crisis y resistencias, ¿no? Y es duro ver allí que la prensa inglesa nos llama a los países del sur, nos llama a los cerdos, los pigs. La P de Portugal, la E de Italia, la G de Grecia y la S de España. Nos llama a los cerdos, los pigs, ¿no? Claro, cuando yo estuve en Alemania, igual me lo han escuchado contar alguna vez, yo un día tuve un ataque de hispanidad y necesitaba escuchar a algún cantante flamenco, y me fui allí a la tienda más importante de música que había, y la música española estaba en un lugar que ponía música étnica. Yo dije: cabrones de nazis, ¿no?
Claro, para ellos los españoles éramos étnicos, claro, claro, porque siempre que te explican desde fuera, pues te etiquetan, otra vez el gobierno de las palabras. Cuando alguien te pone los nombres, es que así empieza el Génesis. ¿Cómo se inventa el mundo? Poniéndole Dios nombre a las cosas. ¿Y a quién le pide ayuda? A Adán, no a Eva, no a Eva, ¿no? Yo siempre que pregunto por el pecado original, la gente dice, sí, lo de la manzana, no hay manzana, ¿no? En el Génesis, ¿no? Porque es una representación de la genitalidad femenina también de origen griego, porque la culpa la tienen que tener las mujeres. Yo siempre digo que si las mujeres hubieran sido las que hubieran escrito la historia, la fruta del pecado sería un bananito, ¿no? Hay como reflexión del pecado. Bueno, por tanto, fíjense, por ir terminando, ya me estoy alargando, les decía que el pensamiento moderno tiene 4 rasgos que los tenemos metidos aquí y que no nos los podemos sacar, ¿no? Que les decía que son ese pensamiento lineal, esa idea de progreso, el segundo, ese productivismo, el tercero, el eurocentrismo, y el cuarto, el machismo, ¿no? El cuarto, el machismo. Y fíjense que estos 4 elementos también tenemos que repensarlos y que de alguna manera la revolución bolivariana, algunos de ellos los está repensando, pero no todos, Y esto, fíjense ustedes, nos lleva otra vez al comienzo de la charla. Les decía que el libro es un libro de trabajo, ¿no? El libro no es un libro de divulgación. El libro es un libro que he entendido que debiera ser comprensible. El libro, yo creo que la claridad es la cortesía del filósofo. Estoy muy cansado de gente que se cree profunda en lo que es esturbia, ¿no? Y de gente que no entiende lo que dice y pretende encubrir con supuesta profundidad lo que realmente no entiende, ¿no? Y por eso el libro requiere leerse con papel y lápiz, ¿no? Subrayando, pensando, reflexionando. Hemos hecho una cosa, fíjense ustedes, que debiéramos hacer en todos los libros que pensamos serios, que es tener un índice analítico. El índice analítico se ha tardado unos 3 meses en hacer, y lo ha hecho otra persona, no lo he hecho yo. Es decir, un índice donde aparece, de alguna manera, esenciado el libro para que quien quiera buscar un tema concreto pueda buscarlo, ¿no? Los libros importantes tienen que tener ese trabajo. Son intentos de facilitar a los lectores esta tarea, ¿no? Pero bueno, termino planteándoles que me interesa lo que les decía al principio, que vieran ustedes cuál ha sido el esquema del libro. El esquema del libro ha sido, primero, insistir en la confusión de la época, que ustedes aquí la han vivido. El presidente Chávez inicialmente no tenía claridad acerca de cuál era la línea ideológica. Es en 2005 cuando el presidente Chávez dice, esto va a ir de socialismo, esto va a ir de socialismo. Y fíjense que no es tampoco gratuito que lo diga primero en un ámbito internacional, porque el presidente Chávez, con sus fortísimas intuiciones, así como entendió siempre, fíjense ustedes qué importante, así como entendió siempre que la democracia en Venezuela no se iba a salvar nunca si no se extendía al resto de América Latina, nunca, por eso el presidente Chávez no se va a ir ya nunca, porque la integración de la América Latina ya tiene el sello indeleble del presidente Chávez. El presidente Chávez está detrás de la UNASUR, está detrás de la CELAC. Ahí, Gustavo, cómo trabajaste tú, ¿no? en todos aquellos procesos, ¿no? Me acuerdo de cuando tenía que arrancar, ¿no? La UNASUR. Pues igual que el presidente Chávez se dio cuenta de que era esencial que su concepto de democracia se extendiera por el resto de América Latina, cuando él lanza la idea del socialismo, la lanza en un ámbito internacional, porque él también se da cuenta de que el socialismo en un solo país no puede funcionar. Él está siendo trotskista, ¿no? De alguna manera, sin saberlo o sin enunciarlo, porque la discusión aquella entre Lenin y Trotsky, de si era posible o no el socialismo en un solo país, Trotsky tenía claro que el socialismo en un solo país te conducía a un autoritarismo de corte nacionalista. Trotsky entendía que tenía que extenderse, y el presidente Chávez se da perfecta cuenta y dice, tenemos que extender esto porque solos no vamos a poder, nos vamos a replegar y de tantos ataques al final vamos a terminar enrocados, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, ya digo, primer elemento, la confusión de la época, y ustedes tienen que reflexionarlo. Es decir, tenemos que ser conscientes de que ya no hay lineamientos tan claritos como los que marca, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, que esa claridad ya no vale. ¿Saben por qué es muy importante esto? Y esto aquí el Centro Internacional Miranda siempre ha sido muy honesto.
porque a veces tenemos que decir cosas que no quieren ser escuchadas, y a veces tenemos que decirle al pueblo que pese al discurso sobre el pueblo también se equivoca. Y que cuando la derecha consintió en el siglo XIX dar el sufragio universal es porque sabía que ellos podían conseguir que los pobres votaran a sus verdugos. Y que a veces tenemos un discurso muy electorero de que los pobres son la maravilla, y los pobres no son la maravilla, los pobres son los pobres. Y si hacemos una apuesta por los pobres es porque son pobres, no porque de repente te vayan a regalar su candor o su maravilla. Los pobres a veces son bien jodidos, bien jodidos. De hecho, muchas veces los pobres, lo hemos visto en México, han votado a sus verdugos y han vuelto a votar al PRI. En un estudio reciente que pude colaborar un poco con él, vimos cómo los pobres han votado a las redes clientelares, han votado al PRI otra vez. Y si ha regresado el PRI ha sido por los pobres, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes cómo tenemos que reconceptualizar ese discurso en esta confusión de la época. Cómo tenemos que hablar de un socialismo, pero un socialismo diferente. Cómo todavía no hemos sido capaces de escribir un nuevo manifiesto comunista. ¿Por qué? Porque si somos honestos, el nuevo manifiesto comunista es más complicado que el que escribió Marx y Engels en 1848. Estamos con ensayo y error, estamos probando. Por tanto, ya digo, confusión de la época como primer elemento. Segundo elemento, tenemos que hacer un esfuerzo de entender cómo es el ser humano. Y si entendemos cómo es el ser humano, entendemos que dentro de nosotros está lo mejor, pero también puede estar lo peor. Vamos a entender cómo en el desarrollo evolutivo hemos llegado aquí, lo sabemos ya gracias a los máximos avances que ha habido en estudios de neurociencia o de biología. Hemos llegado aquí gracias a la cooperación, no gracias a la competencia. Ese apunte que hace que hace Darwin en el origen de las especies, no de las especias, que eso sería el origen de la canela. En el origen de las especies, Darwin apunta que no entiende cómo es posible que algunos miembros de algunas especies se sacrifiquen. No lo entiende, porque si funciona la ley de la selección natural, el objetivo de cada uno de nosotros es reproducirnos. Y por tanto, no entiende Darwin cómo puede haber algunos que no se sacrifiquen. Bueno, hoy ya sabemos la solución. Y es que hay una selección que llama multinivel, que lo cuento en el libro. La selección multinivel es que en un grupo muy competitivo uno puede sobrevivir, pero ¿qué va a ocurrir con tus hijos, con tus nietos? En cambio, en un grupo cooperativo hay más facilidades de que tus hijos y nietos sobrevivan. Por eso nos sacrificamos por salvar a alguien que está en una casa ardiendo y sin conocer quién es, nos metemos en la casa ardiendo a sacarle. Por eso ayudamos a gente que no vamos a verla nunca más. Por eso nos sacrificamos por otros que ni siquiera conocemos, porque hay una inteligencia profunda biológica en el ser humano. Y esa inteligencia biológica es que la cooperación es la que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Y eso lo vemos en un ejemplo que sé si me han ustedes contarlo muchas veces, el mono que deja de aplicar la palanca por obtener una banana porque en la jaula de al lado le da una descarga eléctrica en el experimento a otro macaco. Y a la tercera vez ya no activa la palanca porque le da compasión ese otro macaco que tiene al lado. Y si se conocen, si han compartido, a la segunda vez ya no lo hace. Fíjese, eso implica que el capitalismo está por debajo en su sensibilidad moral que los macacos, ¿no? Qué importante, por tanto, si estamos pensando estas cosas, por ejemplo, si en la Revolución Bolivariana hubiéramos pensado estas cosas, seguramente no hubiéramos hecho, esa sí que fue una regaladera de facilitar de una manera ingenua la construcción de cooperativas en Venezuela. Porque si hubiéramos tenido una buena lectura del comportamiento del ser humano y su respuesta a las estructuras sociales, veríamos que hay mucha gente pues, que lo que iba a hacer era cooperativas de maletín. Claro, no hay que tener falsas concepciones del ser humano pensando que cuanto más bueno piensas que es, más socialista eres. No, tienes que hacer buenos análisis, no pensar con los deseos y saber que si las circunstancias se dan, entonces sí va a salir ese ángel cooperativo del que hablaba Aristóteles o hablaba Rousseau. Bueno, y lo último, y para de verdad terminar, por si quieren ustedes charlar, les decía que hay dos elementos que planean en todo el libro y que son, yo creo, las dos trampas que de alguna manera tiene también el proceso bolivariano. El primero tiene que ver, les decía, con la interiorización de la mercantilización de nuestras relaciones.
Si hay algo que caracteriza a la vida en Europa, ha sido su mercantilización. Todo está marcado, y esto es una idea importante que cuento en el libro, todo está marcado por la ley del valor. El sistema capitalista es una bicicleta que si dejas de pedalear, te caes de ella. El sistema capitalista necesita estar constantemente innovando, produciendo, necesita constantemente valorizar elementos, necesita construir mercancías donde ayer no había mercancías. Y tiene que construirlo todo como una mercancía, todo, cualquier cosa, incluidos los afectos. Pero aquí viene la trampa, señoras y señores, que es uno de los elementos centrales de discusión del libro. El capitalismo, en el momento en que todo lo convierta en mercancía, está muerto. Lynn Margulis, una bióloga importante, establece que las bacterias, cuando se meten en un cuerpo, tienen la inteligencia de no matar al cuerpo, porque si lo matan también dejan de alimentarse, y que por tanto las bacterias siempre se han acostumbrado a vivir en los organismos vivos, pero con un equilibrio, porque si no acabarían con todos los seres vivos y por tanto ellas también desaparecerían, ¿no? Fíjese que el sistema capitalista no tiene eso. Y por eso les decía al principio que no podemos tener ese falso optimismo de Marx, de pensar que las cosas dejadas a su propia lógica van a traer el socialismo. No. Las cosas dejadas a su propia lógica nos van a traer la sexta extinción del planeta. Por tanto, fíjense ustedes, tenemos una discusión en nuestras cabezas y en nuestras sociedades. Un sistema capitalista empujando a hacer mercancía el amor, la amistad, la familia, la solidaridad, el regalo, el don, la simpatía, los cuerpos, y al mismo tiempo, la certeza de que esos elementos que no están mercantilizados tampoco son, fíjense ustedes, tampoco son la solución a esa mercantilización. Se lo repito porque la idea es difícil. Por eso les decía que me temo que el pensamiento reclama papel y lápiz para que las ideas no se vayan. Tenemos por un lado el sistema capitalista convirtiéndolo todo en mercancía y por otro lado tenemos ámbitos todavía no mercantilizados. Pero les repito, los ámbitos no mercantilizados no sirven para luchar contra los ámbitos mercantilizados. Para luchar contra los ámbitos mercantilizados hay que luchar contra el sistema capitalista. Y de repente nos encontramos con que la intuición de esta revolución es más fuerte que lo que está estudiando toda la teoría en el ámbito europeo. Ahora mismo la teoría europea, la teoría más avanzada, está diciendo, bien, qué bueno que haya familia, qué bueno que haya ámbitos de amistad, qué bueno que haya ámbitos de solidaridad, pero esos ámbitos nunca van a acabar con el capitalismo. Al revés, son los ámbitos que permiten que el capitalismo siga subsistiendo. Por tanto, el seguir alimentando esos ámbitos sin pelear contra el sistema capitalista no nos busca ninguna solución alternativa. Puede ocurrir como aquí, redistribuimos la renta, cuidamos que haya una mayor defensa de esos ámbitos no mercantilizados, pero lo mercantil, por su propia lógica, sigue creciendo y creciendo y creciendo. Miércoles. Ahí tenemos un agujero. Pero si no lo vemos, y de repente fíjense ustedes que en Europa la gente que es ciudadanista, o la gente que le echa la culpa a los banqueros, o la gente que le echa la culpa a los especuladores, no basta. Claro que esos tienen culpa. Pero la culpable profunda es esta lógica del sistema capitalista que necesita convertirlo todo en mercancías. Por tanto, la lucha es, fíjense ustedes, la lucha es construir los elementos para pelear contra el mal esencial, que es el sistema capitalista. Pero qué difícil es pelear contra el sistema capitalista. Dice Boaventura de Sousa Santos, al que yo tengo por mi maestro, que en el siglo XIX nos integramos en la sociedad como trabajadores. Por eso las mujeres no eran ciudadanas, porque el trabajo en casa no se entendía como trabajo. En el siglo XX nos integramos a la sociedad como consumidores. Ya las mujeres empezaron a tener su espacio porque eran consumidoras y luego trabajadoras. Pero en la actualidad nos integramos a la sociedad como gente que desea consumir. Ya no hay trabajo, ya no hay consumo, lo que hay es deseo de consumo. Fíjense ustedes que la lógica del sistema capitalista ha llevado
a que una parte importante del mundo ya sea inservible. Ya no servimos para trabajar ni para consumir, porque ya no hacemos falta. Y hay una parte importante que es que somos superfluos, sobramos. Por eso el horizonte de la guerra está constantemente apareciendo. Porque si en España ahora mismo sobra el 25% de la gente, si fueran ellos capaces de sustituir el consumo de ese 25%, buscar fórmulas alternativas para generar consumo, podrían ser ejecutados en cámaras de gas. O esa parte de la ciudadanía del mundo que tampoco sirven ya ni para trabajar porque no hace falta que trabaje, ni para consumir porque no tiene medios. Por tanto, fíjense ustedes, cuando el presidente Chávez ha estado insistiendo tanto en que el sistema capitalista nos conduce a la destrucción, no es un discurso fácil, no es un discurso sencillito, no es un discurso de repetir como un loro que diría Ludovico Silva a Marx para llegar a esa conclusión. Al revés, es una lectura profunda de quien ha visto como Cassandra el futuro y ve cuáles son esas lógicas que nos llevan a la destrucción. El libro termina con optimismo. Una cosa que aprendí durante mucho tiempo de mi formación, yo hacía discursos como muy catastróficos, pero luego no daba solución y por tanto era un terrorista del pensamiento, ¿no? Al final me di cuenta de que tenemos la obligación de, una vez planteados todos estos elementos tan terribles, plantear las soluciones. Porque claro que hay soluciones. Y en ese sentido, fíjense ustedes, también desde el Centro Internacional Miranda, durante todos estos años hemos tenido la intuición de plantear que había alternativas. Y por eso hemos hablado durante tanto tiempo de la necesidad, Carlos, durante tanto tiempo hemos hablado de la necesidad de pensar no tanto el socialismo, sino la transición al socialismo. Y que teníamos que tener la capacidad de ir estableciendo cuáles eran los mecanismos que nos iban llevando a sentar las bases para esa transición al socialismo que iba a ser una democracia ya sin fin, porque el socialismo entendíamos que no existe, porque si es verdad que no hay una flecha del tiempo, no hay un final de la historia. Por tanto, el socialismo vamos a estar construyéndolo constantemente. Vamos a saber que cuando hagamos un esfuerzo en lo económico, vamos a tener que hacer un esfuerzo con el género. Y cuando terminemos con el género, vamos a tener que hacer un esfuerzo con las razas. Y cuando terminemos con las razas, vamos a tener que hacer un esfuerzo con lo ecológico. Y luego vamos a tener que hacer un esfuerzo con las generaciones. Y no se va a acabar nunca. Por eso el libro termina con unas comarcas, que son las comarcas de la emancipación, donde intento análisis, viene de lisis, que es romper, y ana, que es ir hacia atrás. Análisis es descomponer las cosas hacia atrás. El problema es que cuando uno hace análisis, luego hay que hacer síntesis. Si tú haces análisis y te quedas ahí, es el error de los economistas, salvo Víctor Álvarez. Los economistas que hacen análisis y desencostran, es decir, sacan a la economía de lo social y la analizan fuera de lo social y no la regresan. Y por eso los análisis de los economistas son tan inhumanos, ¿no? Porque se han olvidado de regresar, de volver a encostrar a la economía en lo social, ¿no? Al final yo hago unas comarcas de la emancipación. ¿Por qué las llamo comarcas? Las llamo comarcas porque no hay emancipación sin recuperación del planeta Tierra. Por eso las llamé comarcas. O recuperamos el respeto al medio ambiente, o recuperamos nuestro compromiso con la madre tierra, o estamos perdidos. Y me lo han escuchado ustedes decir muchas veces. El único continente que puede salvar ya el planeta son ustedes, porque son el único planeta que habla de la Pachamama. Europa no sabe ya lo que es eso, África no puede, China no lo va a hacer, Estados Unidos tampoco. O recupera la Pachamama América Latina o estamos perdidos. Y luego comarcas de la emancipación con una idea de fondo. Fíjense, con una idea de fondo que es lo que yo estoy intentando construir en España y creo que es la solución en Europa. Cada cual tiene que identificar, como el colibrí, cada cual tiene que identificar dónde quiere trabajar. Cada cual tiene que identificar en qué va a hacer sus esfuerzos. Y después, cuando esté bien construido ese trabajo, las piezas del puzzle se van a unir. Vendrá el liderazgo. El presidente Chávez llega cuando hay mucho trabajo social hecho. Y si hay partes donde el presidente Chávez no puede todavía triunfar, es porque no estaba el trabajo social previamente hecho. Y ese trabajo no se puede hacer solamente desde arriba.
Una de las cosas que he entendido también con mi análisis es que tiene que haber muchos liderazgos. No puede haber solamente un liderazgo. Y ese liderazgo que sume los liderazgos tiene que venir de la suma de todos esos liderazgos previos. Es verdad que ustedes aquí algo de eso hicieron, algo. Es decir, que el presidente Chávez no viene de la nada y que del 92 al 94 en Yare van esos microliderazgos sociales a decir, estamos dispuestos a que tú nos lideres en este trabajo. Pero igual habían hecho falta unos cuantos liderazgos más para que hubiera sido todavía más fructífero este proceso. Un proceso que siempre está amenazado por un 40% de gente acechando para tumbarlo. La conclusión final de todo esto es que yo creo que es muy importante que cada cual defina en dónde va a poner sus esfuerzos. Es muy importante que no nos paralicemos queriendo entender la jugada total. Eso hay que dejárselo a algunos que bastante tristes están o estamos queriendo hacer esa tarea. Pero es una tarea muy deprimente, créanme. Es verdad que cuando uno es el que dibuja las constelaciones, uno al final se puede sentir artista porque le ha salido la Osa Mayor o le ha salido, no sé, la Cruz del Sur, ¿no? Porque eres el que ha dibujado las estrellas, ¿no? Pero fíjense que por lo general no te salen los dibujos y vives en la amargura. Esa es la amargura también del presidente Chávez. Porque el presidente Chávez ve, pero no termina de poder juntar porque faltan estrellas que tienen que aportar su brillo. Fíjense que una de las tareas que yo planteo en el libro es decirle que cada cual busque cuál es la estrella a la cual quiere hacer brillar, no porque está muerta y nos llega la luz, ¿no? No sé si la metáfora sería buena al respecto, ¿no? Pero sí que es muy importante que cada cual entienda cuál es el ámbito en el cual va a cambiar esas 3 autopistas que les decía al principio. ¿Cuál es mi ámbito de trabajo que va a hacer una pequeña mella al capitalismo? Que va a hacerle una pequeña mella al Estado moderno y que va a hacer una pequeña mella a ese pensamiento moderno, machista, eurocéntrico, lineal y productivista. Y cuando trabajemos mucho en ese ámbito, veremos que hay otros trabajando en otros ámbitos y nos vamos a encontrar, ¿dónde? Nos vamos a encontrar en que ellos también han hecho mella al capitalismo, al Estado y a la modernidad. Y ahí entonces estará madura la posibilidad de decir, venga, vamos a juntarnos para repensar lo que les decía al comienzo, una sociedad no signada por las mercancías. Una sociedad donde no nos convertimos en consumidores ni de naciones, ni consumidores de bienes, ni consumidores de familia, ni consumidores de nada, porque para consumir hace falta otro que no consuma, sino que nos inventamos algo diferente. Como siempre digo, las tareas son duras. Fíjese que el SIM se ha atrevido a sacar libros que obligan a pensar y que no son amables. El pensamiento no siempre es amable. Me gusta la metáfora de la Biblia, que cuando pruebas del árbol de la ciencia, te echan del paraíso. Cuando pruebas el árbol de la ciencia, te echan del paraíso. Cuando tú conoces cosas, eres más lúcido, pero eso no te hace más feliz. Te hace estar satisfecho con lo que tú haces, pero no feliz porque es un globo que se hincha y cuando más se hincha, más superficie de contacto tiene. Pero fíjense, cuando uno empieza el viaje del conocimiento no tiene marcha atrás. Cuando uno empieza el viaje del saber, no tiene marcha atrás. Y hay una esperanza, que cuanto más sabes, más sencillas las cosas las puedes expresar. Por tanto, al final tenemos ahí ya una recompensa del esfuerzo de conocer, que llegará un momento, cuando seamos mayores, que igual tenemos la lucidez de esa sencillez de quien ha entendido y que por tanto puede contarlo. Y hay una cosa que sí que les digo. Cuando yo escribí este libro, al principio decía que los que no creemos tenemos que buscar cómo burlar la muerte. Y yo he encontrado que para burlar la muerte tengo que aprender, tengo que intentar tener sosiego, tener alegría y luego también tengo que transformar. Y que de alguna manera, fíjense ustedes, cuando uno aprende, cuando uno conoce, sabe que la verdad es más fuerte que uno mismo, porque la verdad te puede incluso invitar a morir por defenderla precisamente porque es más grande que tú mismo.
que la hermosura es más grande que uno mismo, porque cuando alguien ve algo muy, muy hermoso, se funde en eso hermoso y ese yo también se tranquiliza. Y luego la bondad también, transformar por aquello que decía Hegel, que es una de las ideas centrales del libro: el que ama no se muere nunca, porque amar es dejar de ser para ser más. Por tanto, cuando uno transforma, cuando uno se sacrifica por los demás, no se está muriendo. Y al final, entonces, cuando uno aprende, cuando uno se ríe y cuando uno transforma, uno está encontrando sentido para la vida. Y al final se junta el esfuerzo por aprender, el esfuerzo por transformar y el esfuerzo por divertirse, a veces se junta en un texto. ¿Saben por qué? Y eso lo he aprendido aquí, porque este texto de alguna manera es parte de la revolución bolivariana. Muchas gracias.